Dios se manifiesta a los seres humanos como un Padre, el Padre Celestial para nosotros. Y como ese Padre Celestial es la imagen que cada persona tiene que tener de Dios, como si fuese su propio Padre. Pero la imagen de la paternidad ha sido distorsionada en la sociedad nuestra por causa de la mala paternidad que existe. El pecado ha destruido la paternidad de muchas personas, ha quitado el liderazgo de los hombres, de lo que se llama el liderazgo espiritual de los hombres sobre la familia. Por causa del pecado, el hombre se ha relegado a un aspecto materialista de la vida y ha dejado el aspecto espiritual de la vida como ejemplo hacia su familia. Y muchos hombres son proveedores de su hogar, pero no son líderes de su hogar. Son personas que traen dinero, que trabajan por un aspecto, pero luego la parte espiritual la tienen anulada en sus vidas. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no comprenden la relación que tienen que tener con Dios y no comprende aún el hombre su relación con Dios y con su familia va ligada. Entonces el hombre distorsiona la imagen espiritual que Dios quiere reflejar en la vida de las personas. Y al distorsionar esa imagen espiritual pasa a ser un líder, pero no sabe ubicar su posición de líder. Y Dios lo ha puesto al hombre como líder y sacerdote de su hogar. Somos sacerdotes del hogar como padres de familia. Y cuando uno empieza a entender ese concepto, tiene que reevaluar su paternidad y tiene que comenzar a mirar su paternidad con nuevos parámetros, con los parámetros espirituales que la Biblia nos enseña. Porque muchos hemos sacado la paternidad de los parámetros humanos que nos han criado. Y al sacar la paternidad de los parámetros humanos que nos han criado, nuestra paternidad es deficiente, porque tenemos una paternidad mundana, una paternidad machista, una paternidad carnal, una paternidad que no tiene nada que ver con lo que es Dios. Entonces, cuando una persona que ha sido defraudada por sus padres, que ha sido lastimada por sus padres, que ha sido, que odió, llegó a odiar a sus padres por causa de la relación que tiene con sus padres. Entonces, cuando uno le habla de Dios como Padre, la imagen que le viene en su cabeza de Padre es una imagen distorsionada de lo que realmente es Dios. Entonces, cuando la Biblia muestra la unidad de Cristo con el Padre, comenzamos a ver la relación maravillosa que ellos tenían, una relación de la cual obviamente que tenemos que aprender. Y de aquí es donde nosotros tenemos que sacar los nuevos paradigmas o los nuevos parámetros, para entender más esa palabra, los nuevos parámetros de lo que significa la verdadera paternidad. Entonces, cuando uno observa esto, comienza a mirar la relación de Cristo con su Padre. ¿Por qué Cristo era tan obediente al Padre? ¿Por qué había esa relación tan íntima con su Padre en Cristo Jesús? Cristo Jesús tenía una relación sana con su Padre, porque su Padre también tenía una relación sana con Él. Entonces, en esa relación sana comienza un proceso dentro del proyecto de Dios, del proyecto de crear a la humanidad. Y al crear Dios a la humanidad en conjunto con su Hijo, era un proyecto familiar lo que creaban, un proyecto familiar. Pero dentro de ese proyecto de la creación del ser humano, habían alternativas que tenían que estar en juego. Y parte de esas alternativas era la libertad. La libertad en la mente de los seres humanos era parte de esa alternativa. Y dentro de esa libertad estaba el poder de decisión del ser humano, de decidir en forma libre, lo cual se llama el libre albedrío, la libertad de decisión. Entonces Dios nos crea con esa libertad de decisión en qué queríamos ser, a quién queríamos adorar, a quién queríamos amar. Dios creó a Adán y Eva en esa libertad, en el proyecto de la humanidad. Y cuando ese proyecto tenía como el plan A la perfección y el plan B era el pecado que entrara en el proyecto. Y el pecado era parte del fracaso de la decisión humana, pero Dios ya lo tenía planificado, que podía ser una de las alternativas, que el hombre decidiera no obedecer a Dios. Era una alternativa. Entonces, en el cielo, antes de la fundación del mundo, ya se había diseñado el plan B. ¿Qué hacemos si el hombre peca? Ya estaba diseñado en el cielo. Y parte de ese diseño era que Dios tenía que juzgar al hombre por causa del pecado, que tenía que condenar al hombre por causa del pecado. Y dice la Biblia que Jesucristo se ofrece a sí mismo
para venir a morir por nosotros. Pero dice también la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entonces, esa decisión fue una decisión que ellos hicieron en conjunto. En familia, Dios Padre no podía obligar al Hijo a entregarse fuera de su voluntad. Pero el Hijo, entendiendo el proyecto familiar, entendía que había que salvar a la humanidad. Entonces se ofrece a sí mismo, pero a la vez el Padre lo ofrece a Él en forma voluntaria. Y aquí es algo que uno tiene que comprenderlo, porque este es el plan de la salvación que se diseñó en el cielo. Entonces, cuando uno comprende el plan de salvación, uno empieza a entender lo que significa vivir unido en una idea familiar. Trabajar en conjunto a una idea familiar. Trabajar en conjunto en un mismo pensamiento, en una misma lucha, en una misma batalla. Amén. ¿Por qué hoy los hijos se rebelan contra los padres? Vieron las lindas imágenes que vimos hace un instante, pero eran todos chicos chiquititos. Y cuando crecen, ¿qué nos pasa? ¿Por qué comienza a distorsionarse la paternidad cuando los hijos empiezan a crecer? Es cierto que los hijos cuando son chiquitos no hay papá más grande, más hermoso, más sabio, más inteligente que el que tienen. Pero después comienzan a crecer y comienza a distorsionarse toda esa idea en su mente y comienza todo un camino de rebeldía en su corazón, de cuestionamientos, de distorsión, de pelea, de división, de enojo, de tal manera que hay hijos que no quieren saber nada de sus padres y aún siendo grandes y habiendo crecido y habiendo experimentado su propia paternidad, aún así nos llegan a reflexionar por relaciones que se han destruido. Entonces, la Biblia justamente nos habla de cómo construir relaciones sanas. ¿Amén? Y ahí es donde tenemos que apuntar, cómo debemos construir esas relaciones sanas. Dice la Biblia, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, yo te he glorificado. Dice, bueno, mire cómo va avanzando este proceso. Lo primero que dice, el versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como me has dado potestad de toda carne. Ahora bien, aquí comienza un proceso de la gloria. Y ahora entremos al proceso de la gloria. ¿Cuál es la gloria que tiene un hijo al lado de su padre? Cuando un hijo está al lado de su padre, el padre lo viste con la misma calidad de ropa que él se viste. Entonces, cuando el hijo está dentro de la casa, el padre lo hace vivir y experimentar la bendición que nosotros tenemos en la casa, la experimentan nuestros hijos. La alegría que tenemos en la casa la experimentan los hijos. El auto que vos te comprás te lo maneja tu hijo, ¿no? La casa que vos tenés la usa tu hijo a su disposición. Y él cuenta y se mueve con tu propio nivel económico. Entonces él tiene tu gloria. La gloria que vos tenés la tiene tu hijo. Entonces él se mueve en ese nivel de gloria, en ese nivel de recursos que vos tenés, en ese nivel de decir, hagamos, viajemos, hagamos esto, compremos, y hasta habla como si tuviera plata. Pero resulta que él no tiene plata. El que tiene la plata es el padre, el que maneja la plata. Pero él se mueve en un nivel de gloria. Ahora bien, cuando el hijo le toca independizar su vida, que logra formar su hogar y casarse, allí se da cuenta lo que cuesta pagar la luz, lo que cuesta pagar el agua, todo, se da cuenta de todo lo que tenía gratis, ¿no? Y allí comienza el gran peligro, porque uno empieza a darse cuenta realmente, por ejemplo, el Día de la Madre para un hijo que está en la casa es fabuloso. ¿Qué le regalamos a mamá? Porque él no pone un centavo. Claro, pero el día que él es padre, comienza a darse cuenta que tiene que regalarle a su mamá y encima le tiene que regalar a su esposa porque ahora es mamá también. Entonces se le hace doble el gasto así. Entonces comienza a darse cuenta de lo que significa mantener esa gloria. Vivir en ese nivel de gloria. Entonces aquí encontramos a Jesucristo. Dice, la gloria que me diste, que tenía al principio cuando empezamos, dice, Jesús la deja en el cielo para hacerse hombre. Y ahora está esperando el momento de la resurrección para volver a estar con esa gloria del Padre. Amén. Entonces, aquí está lo maravilloso de esto, es ver cómo los hijos reflejan la gloria de sus padres. Es verlo, es algo maravilloso. Ahora bien, ¿la gloria que tu hijo tiene es propia o es prestada? Es prestada.
porque participa de tu gloria. Pero qué maravilloso es cuando vos ves a tu hijo crecer y desarrollarse, y que vos ves que esa gloria que era prestada empieza a ser propia. Porque tu hijo empieza a lograr y a tener logros como los que vos tenés, y aun cuando vos lo ves subir los niveles tuyos y lo ves avanzar más que lo que vos avanzás, más orgulloso te sentís como padre, porque ves que la gloria que él recibió es más grande que la que vos recibiste. Amén. Y eso es lo maravilloso. Pero si vos vieras a tu hijo fracasar y empobrecer, y que vos lo tenés que bancar, que vos le tenés que pagar las cuentas, que vos le tenés que pagar las deudas, entonces vos te vas a sentir frustrado como padre, porque vas a ver que tu hijo no tiene lo que hay dentro tuyo. Esa gloria que hay dentro tuyo no la tiene tu hijo. Esto es lo maravilloso del proceso divino, es ver cómo Dios comienza a potenciar en nosotros la paternidad, a mejorar la paternidad, mirando los parámetros que están en la Biblia. Otro de los puntos que dice el versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste vida. Dios le dio potestad al Hijo sobre toda carne, potestad. Potestad significa poder y autoridad. Ahora bien, la potestad que nosotros tenemos cuando somos hijos y estamos en la casa, fíjese que a veces uno ve esas familias que trabajan en empresas familiares, y el hijo capaz que nunca trabajó un día nadie. Pero como es el hijo, le dice al empleado, haceme esto, y el otro tiene que salir corriendo y dice, ¿quién es este pirincho? Pero tiene que hacerle caso porque es el hijo, nada más que porque es el hijo tiene que hacerle caso. No porque tenga autoridad en sí mismo, ni porque dé ejemplo, porque capaz que este nunca le trabajó un día a nadie, y no sabe lo que es romperse el lomo. Y las personas son fieles al padre porque le conocen todo lo que se ha esforzado. Entonces, hay un concepto de fidelidad hacia el padre, pero hacia el hijo no. ¿Pero por qué le hacen caso? Porque simplemente lleva el apellido, nada más que por eso. Entonces, ahí es donde hay un concepto de potestad dentro de nosotros. Entonces, cuando uno empieza a entender el concepto de potestad, empieza a darse cuenta de lo que significa el nivel de paternidad. Entonces, el nivel de paternidad influye en un concepto de potestad. Entonces, la potestad significa que cuando tu hijo comienza a descubrir lo que hay dentro suyo. Entonces, cuando un hijo de Dios comienza a descubrir la potestad que tiene adentro, empieza a darse cuenta de que adentro de nosotros hay poder. Y no es porque nosotros lo merezcamos el poder, sino es simplemente por herencia. El poder viene por herencia. Amén. Entonces, cuando un hijo de Dios tiene que confrontar a las tinieblas, ahí se ve si hay potestad o no. Entonces, cuando un hijo de Dios tiene que enfrentar los problemas, ahí se ve la autoridad que tiene o no. Entonces, por eso es tan importante para Dios Padre que nosotros experimentemos luchas en esta tierra, y dentro de la experiencia de la batalla que nosotros tenemos en la tierra, la necesidad de que estemos solos. Porque no es que Dios es malo para dejarnos solos, no, al contrario, es parte de esa experiencia propia. De sentir que adentro de nosotros hay poder de Dios, hay autoridad de Dios. Para eso tenemos que estar solos. En el momento de la batalla, enfrentarnos solos a los problemas. Amén. Ahí sale la potestad que hay dentro, la sangre que hay dentro tuyo. Versículo dice 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos encontramos con una palabra que tiene que ver con obediencia. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Si hay un concepto que trae unidad entre padres e hijos, es obediencia. La palabra obediencia es un concepto que trae unidad entre padres e hijos. Entonces, cuando un hijo obedece a su padre, el padre le quiere dar todo a ese hijo. ¿Por qué? Porque es tu hijo y vos entendés que tu proyección de tu vida va a través de tu hijo. Entonces, cuando un hijo es desobediente y rebelde, el padre, aunque tenga, no le quiere dar. No quiere invertir en ese hijo. ¿Por qué? Porque lo ve una persona desobediente. Entonces, a veces los padres toman decisiones
incorrectas por allí, pero es parte de su reacción por causa de la desobediencia. Entonces, cuando una persona comienza a reflejar esa paternidad y se arma una difusión, una separación entre el padre y el hijo y una pelea, porque el padre no está de acuerdo con las decisiones que toma el hijo, entonces como no está de acuerdo, trata de coartar y obligarlo a tomar las decisiones que él le gustaría que tome. Entonces, como no puede obligarlo por la fuerza, lo obliga con los recursos. Entonces, elegiste la chica que a mí no me gustaba y le sacas todo el apoyo total. Y el otro más se rebela contra el padre, porque quiere salirse con la suya. Entonces, más se enoja. Y como más se enoja, más manifiesta el enojo y más le quita al padre. Y hasta hay padres que le sacan de la herencia, hacen testamento y no ponen a sus hijos. Y hasta ponen a extraño en el testamento para no darle al hijo porque está enojado con el hijo, ¿no? Ahora bien, increíblemente estas cosas pasan. Pero sin embargo, lo que Dios nos comienza a mostrar es el secreto está en la obediencia. En la obediencia. ¿Cómo podemos nosotros como padres exigirle obediencia a nuestros hijos si nosotros no hemos sido obedientes en nuestra vida? Acuérdense lo que dijo nuestro Padre Celestial. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si yo en mi vida hice actos de rebeldía, de enojo, ¿me entiendes? Si en mi propia vida, en mi propia familia, desobedecí a mis padres, no escuché, no hice lo que quise, después no puedo con cara dura pretender que mi hijo me obedezca al pie de la letra. Sería un hipócrita si pretendiera eso. Entonces, si tu hijo te desobedece, es por causa de tu propia desobediencia también. Entonces, cuando una persona comienza a descubrir los problemas de su paternidad, empieza a entender que tiene que obedecer, que tiene que aprender a honrar, que tiene que honrar a sus padres, que tiene que aprender a escuchar la voz de sus padres. Mire, cada vez que miro la sociedad occidental nuestra, nos damos cuenta que cada vez que usted ya pasa a ser de la tercera edad, cada vez valen menos sus opiniones en esta sociedad. Entonces, toda persona que va envejeciendo tiene que saber que cada vez lo que usted opine, la gente no lo va a escuchar. Entonces, cuando uno encuentra en esta sociedad estos conceptos, nos damos cuenta que las personas adultas saben mucho, pero no lo pueden transmitir por causa de la difusión que existe entre padres e hijos. En cambio, en las sociedades orientales es al revés, porque en la sociedad oriental la persona que más sabe es la más anciana. Y es a la persona a la que todos están atentos y escuchan el consejo y obedecen el consejo, porque es la cultura de la sociedad oriental así. Nosotros hemos creado una sociedad en donde creemos que la sabiduría está en la juventud, en donde creemos y valorizamos a la persona joven y lo ponemos en un nivel por sobre todos. Entonces, por eso encontramos ancianos relegados. Y cuando uno encuentra ancianos relegados, va a encontrarse que los ancianos no saben nada, ni los hijos escuchan a los padres. Mire, cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, o no los honramos, o no los escuchamos, estamos faltando al punto de la obediencia. Y esto es importante comprenderlo, porque así como nosotros hacemos, así van a ser nuestros hijos con nosotros, tal cual. Entonces, en esto es importante comprender. Entonces, cuando uno nos lleva a reflexionar, saber escuchar, saber respetar lo que el anciano está diciendo, lo que el abuelo está diciendo, escuchar lo que la persona está diciendo. Cuando uno mira en la sociedad que nosotros vivimos, va a darse cuenta que esto es común, ver personas burlarse de los padres. Y aún reírse de los abuelos cuando hablan, aún opinar, burlarse de las personas cuando el padre está haciendo algún comentario o alguna opinión o haciendo algo que parece nos pone en ridículo. Respetar aún esa situación, respetar esa situación. Estudiábamos en la Biblia esta semana anterior de Noé cuando se emborrachó. Noé, siendo grande, plantó una viña, se emborrachó y en esa locura del alcohol se desnudó. Y estaba en su pieza, en su carpa, haciendo una fiesta así privada entre él, no una fiesta de lujuria, pero estaba borracho y desnudo. Y entró el hijo menor sin tener temor de Dios, y entró y lo vio al padre y se mató de risa del padre. Y fue y se lo comentó a sus hermanos para que vengan a reírse del padre. Y cuando los hermanos escucharon la noticia, los hermanos tuvieron temor de Dios.
Y entonces cuando entraron a ver a su padre, agarraron la ropa del padre y entraron de espalda para no ni siquiera ver la desnudez de su padre. Y cuando lo encontraron le cubrieron a su padre y luego al padre se le pasó la borrachera. Y cuando se le pasó la borrachera al padre, escuchó lo que su hijo menor había hecho. Y cuando escuchó lo que su hijo menor había hecho, que se había burlado de él, ¿qué hizo el padre? Trajo bendiciones para sus hermanos y trajo maldiciones para él y para toda su generación en el futuro. Y le dijo que la generación de Cam iban a ser esclavos de sus hermanos siempre, toda la vida. Ahora bien, fíjese el error de un hijo y la reacción de un padre. Entonces, cuando uno ve conceptos así, te das cuenta de cómo la paternidad influye en las personas, cómo nuestros errores como hijos y la paternidad orgullosa de un padre puede generar maldiciones de generación en generación por causa de no saber manejar los problemas de rebeldía dentro de nuestro hogar. Otra de las cosas que nos habla el texto acá es sujeción, obediencia y sujeción. Y mire lo que está diciendo acá. Porque, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado a conocer. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La palabra sujeción, que está allí implícitamente reflejada, nos habla de dónde salimos nosotros. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? Entonces, todo padre le da a su hijo este concepto, le da un concepto, una línea de vida, un camino de vida, coloca sobre sus hijos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo, un gitano, ¿qué espera usted que haga el hijo del gitano? Que venda, sí, porque el gitano vende. Entonces, el hijo va a seguir la línea de su padre. ¿De dónde salió? Bueno, tal padre, tal astilla. El hijo va a seguir la línea de su padre. Es así el concepto natural. Entonces, cuando uno observa ese concepto natural, uno entiende que el padre que ha hecho una línea de vida, un concepto de vida, marca un camino para los hijos. Quiera o no quiera, marca el camino para los hijos. Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Porque su padre José era un buen carpintero, por eso era conocido como el carpintero. Y dejó sobre su hijo un legado, sobre su hijo. Ahora bien, en este tiempo actual, porque esto es lo que estamos hablando de antes, el tiempo actual, yo era hijo de una mamá, tenía una tienda, odiaba la tienda. Odiaba la tienda. ¿Por qué odiaba la tienda? Porque a veces los padres no saben inculcar la visión que tienen sobre los hijos, entonces la inculcan a través de la obligación. Y la obligación no motiva, querido hermano, la obligación no motiva a nadie. Lo único que motiva es cuando usted hace sentir propia la empresa. Y ahí motiva el corazón. Entonces, por eso hoy encontramos padres, hijos, que no quieren, que lo último que quieren ser en la vida es lo que eran sus padres. Lo último que quieren ser en la vida. Cualquier cosa menos lo que era mi padre. Cuando uno encuentra esa rebeldía, no va a proseguir nunca el legado del padre sobre el hijo. Nunca va a seguir hacia adelante. Nunca va a seguir ese legado del padre sobre el hijo. Entonces, nosotros necesitamos marcar una visión y esa visión tiene que ser en conceptos familiares. Hermano, cuando usted ha aprendido algo, su experiencia lleva muchos años de aprendizaje, muchos años de aprendizaje. Entonces, ¿qué mejor que poder plasmar todos esos años de aprendizaje sobre sus hijos? ¿Qué mejor? Ah, no, que se haga solo, como yo me hice. Y hay muchos padres que piensan así, que se golpee para que aprenda. Y así creen que es la vida. Pero cuando usted aprende de alguien que sabe, esa persona te va a enseñar. Te va a enseñar. Ahora, fíjese qué bueno que es ver esto cuando una persona logra encontrar a alguien sobre quien volcar el conocimiento. Todo el conocimiento que uno acumula a través de los años, uno comienza a entender lo que es parte de tu experiencia, de tu legado, de tu experiencia de vida, de cómo manejarte en los negocios, cómo manejarte en la familia, cómo manejarte en todo lo que haces. ¿En quién está ese cúmulo de experiencia? ¿En dónde está guardado? En dos lugares. En los libros y en las personas ancianas.
Ahí está guardado ese cúmulo de experiencia, en los libros y en las personas ancianas. Entonces, si uno no ama los libros y no quiere escuchar a los ancianos, está frito. Porque no puede recibir el cúmulo de experiencias guardado. Imagínese una persona que aprendió a hacer, por ejemplo, fundición y que todo lo que aprendió en la vida lo plasma en un libro. Y usted tiene en sus manos un libro que le enseña todas las artes de la fundición, cómo se hace, cómo se arman los moldes, todo. Y usted lo agarra. Ese libro, que le salga 100 pesos, 200 pesos, ese libro tiene acumulado años de experiencia de una persona que se quemó las pestañas aprendiendo. Amén. Qué lindo que es cuando uno puede entender así la sabiduría y entender, me pego a esta persona porque esta persona sabe. Esta persona tiene años de experiencia. Pero ¿por qué no lo podemos lograr con los hijos eso? ¿Qué nos pasa? Que no lo podemos lograr con los hijos. Que los hijos amen lo que nosotros amamos. Porque tal vez no le hemos demostrado ese amor que tenemos por las cosas. Los hijos tienen que ver en nosotros la pasión por las cosas que amamos, el valor por las cosas que tenemos. Tienen que encontrar en nosotros esa pasión y despertar en ellos esa misma pasión que hay en nosotros para que se despierten ellos. ¿Cómo se logra? En oración, hermano. La oración de los padres por los hijos va despertando el espíritu de ellos. El espíritu que ellos tienen dentro se despierta a través de esa oración. Versículo 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres en el mundo, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De quién eran los hombres? Tuyos eran, le dice el Padre. ¿De quién eran? De Dios. Tuyos eran y me los diste. Esto es lo que yo llamo herencia. Aquí hay herencia. Herencia, amén. Acá hay herencia. Entonces, los padres, si hay algo que dejan, algunos, no, pues no todos, pero algunos dejan herencia. Herencia. Entonces, cuando la herencia viene sobre nosotros, la herencia es parte de nosotros, de familia. Hay gente que dice, yo no quiero saber nada con la herencia. Se enojan con la herencia. Mire, enojarse con la herencia es enojarse con la familia. Entonces, cuando uno rompe el parámetro de la herencia, le está diciendo a tu padre, no me interesa nada lo que me dejaste. Eso es lo que está diciendo con sus propias palabras, porque se enoja con la herencia. Entonces, la herencia es parte del esfuerzo, del sacrificio de las personas que nos engendraron. La herencia no solo es efectiva, sino que la herencia es cognoscitiva, conocimiento. Y el conocimiento también es herencia. Amén. Dios Padre le dio a Jesucristo todas las personas de esta tierra para que Él las salvase. Entonces dice, los que me diste, dice, tuyos eran y me los diste. Entonces Jesucristo se apropia de esa herencia que recibió del Padre, se apropia de esa herencia que recibe del Padre, hermano querido. Cuando uno empieza a entender estos conceptos, empieza a entender el concepto de sabiduría. Por eso dice Dios que dice, si a alguno le falta sabiduría, pídela a Dios, porque es una herencia. Pídele a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. Significa que si yo no tengo sabiduría y le pido a Dios, Dios me va a dar sabiduría. Amén. Ahora bien, todo lo que a mí me cueste sacar del cielo, porque yo lo trato de sacar del cielo, todo lo que yo reciba del cielo, sí o sí es una herencia que yo tengo en mi espíritu. Es una posesión adquirida que tengo en mi espíritu. Y si mi hijo la quiere recibir, pues le va a pertenecer a él. Le va a pertenecer a Él. Pero si aquí en la iglesia hay hijos espirituales y quieren recibir la sabiduría y todo lo que Dios nos da, también le va a pertenecer porque es parte de la herencia que nosotros recibimos del cielo. Cuando uno recibe herencia de Dios, recibe conocimiento y sabiduría y experiencias que va viviendo en la vida. Esas experiencias hay que volcarlas sobre otra persona. Amén. Entonces, cuando usted encuentra en sus hijos que es la clave para volcar la sabiduría, se va a dar cuenta que su hijo, cuando su hijo tenga sabiduría y usted pueda volcar sobre él la sabiduría, va a encontrar la manera de que su hijo no cometa los mismos errores que usted. Amén. Ahora bien, a veces los hijos no escuchan a los padres. Salomón se encontró con un problema porque Salomón estaba lleno de sabiduría, pero su hijo no quería escucharlo. ¿Cómo hizo Salomón para que su hijo lo escuchara? Salomón escribió los proverbios.
Oye, hijo mío. ¿A quién le escribía los proverbios? ¿Y por qué se los tuvo que escribir? Ah, porque no lo quería escuchar. Por eso se lo tuvo que escribir. Y gracias a Dios que se era porfiado, porque ahora nosotros tenemos los proverbios para nosotros. Entonces, cuando uno dice, no me quiere escuchar, bueno, escribíselo. Hacele un libro a tu hijo. Escribile tu experiencia, déjale un legado a tus hijos de lo que has vivido, de lo que has experimentado. Escribí de alguna otra forma. Tengo que lograr que mi hijo me escuche. Amén. Fíjese cómo va entregando el legado Salomón a su hijo. Y el legado de Salomón era muy vasto, porque uno dice, hijo mío, dice, no te acerques a la mujer ligera, ¿no? La mujer de la calle. Dice, porque yo he visto gente que, por la celosía de mi ventana, gente que va caminando y veo cómo se dejan enredar y de repente caen en las trampas de la mujer ligera de corazón. Dice, que sus labios son dulces como la miel, dice, pero adentro es como ajenjo. Dice, ninguno que se llegue a ellas va a quedar impune, sino que se van a encender sus ropas. Le comienza a hablarle a su hijo del sexo, le comienza a hablar de la vida, le comienza a hablar del trabajo, le comienza a hablar del esfuerzo, le comienza a hablar del sacrificio, le habla de la familia, le habla del hogar, le habla de abrir el corazón. Todo eso le hablaba a un padre, a un hijo. Fíjese qué importante que es entender este legado. Volcar el conocimiento que uno tiene de la vida, volcar la experiencia y los errores que uno mismo ha cometido, pero no volcarlos como ejemplo, sino volcarlos como diciendo, no hagas esto que yo hice, porque te va a ir mal, no hagas esta decisión que yo tomé porque es equivocada, no hagas los negocios de esta manera porque te van a ir mal. Uno puede aún utilizar sus errores propios como experiencia de decir, no hagas esto. No hagas esto porque te va a ir mal en la vida. Cuando uno empieza a entender eso, empieza a comprender que Dios es así como nos trata, como a sus hijos amados. Amén. Versículo 8 nos habla del linaje. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que salí de ti es la frase que quiero usar acá. ¿De dónde salió Cristo? Del Padre. Linaje es lo que uno tiene que entender, que nuestros hijos tienen que tener linaje. Linaje. ¿Qué es el linaje, hermano? Dice en el libro de Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué sirve el linaje? Mire, usted dice, el linaje no me sirve para nada. Bueno, si usted perteneciera a la familia real, ¿le serviría el linaje? Claro que te serviría, porque te daría la herencia al reino. Entonces, por eso, si uno pertenece a la familia real, el linaje es importante, porque si vos no tenés la sangre real, vos no tenés aspiración al trono. Entonces, ahí sí que te interesa el linaje, porque perteneces a la familia real. Mire, los sacerdotes necesitaban ser linaje escogido de la familia de Aarón. Si no pertenecían a la familia de Aarón, no eran sacerdotes. Por más que fueran buenas personas, tenían y necesitaban tener el linaje de Aarón. El linaje es importante. Mire, ¿por qué es importante el linaje? Porque usted tiene que entender que tal vez su linaje no importe para nada y que está arriba suyo. Porque su padre no ha hecho nada glorioso, no ha hecho nada magnífico, no ha hecho nada grande. Entonces su linaje tal vez no importe para arriba, pero sí que importa para abajo. Porque ¿por qué eligió Dios a Aarón? Porque Aarón intercedió por el pueblo. Entonces Aarón, un día que había una gran mortandad, se puso delante de Dios con un incensario y dijo, Dios, máteme a mí, pero no mates al pueblo. Entonces Dios lo miró a Aarón y dijo, qué coraje que tiene este hombre. Y ese hombre creó un linaje en su cuerpo. Amén. Luego, sus hijos tuvieron linaje y por eso tuvieron derecho al sacerdocio, porque ese hombre intercedió por Dios a favor del pueblo. Entonces, el linaje es importante cuando nosotros tenemos gente arriba nuestro que ha hecho cosas grandes. Y si no tenemos nadie que haya hecho nadie grande ni maravilloso, bueno, creemos un linaje nuevo a partir de nosotros. Amén. Y así comienza el linaje a producirse en nuestras vidas. Nuestros hijos tienen nuestra sangre, por lo cual tienen nuestro derecho. Entonces, en este linaje que nosotros logramos, es lo que logramos en la vida, es un linaje que afectamos a nuestra herencia que sigue hacia abajo. Alabado sea el Señor. Algo que no voy a poder tocar todo el texto porque
sería grandísimo lo que se cansaría de escucharme. Versículo 10 dice así: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Dice así: y he sido glorificado en ellos. Pertenencia. La pertenencia de la propiedad es algo que uno tiene que sentir, que la propiedad de Dios es nuestra y la nuestra es de Dios. Amén. Hay gente que cambia este dicho y dice: todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Lo cambia. Pero acá dice: todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Esto es propiedad y pertenencia. Entonces, cuando los padres son egoístas, es donde generan hijos egoístas. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Eso es egoísmo. Generosidad significa: lo mío es tuyo y la vuelta es recíproca. Lo tuyo es mío. Esto significa la reciprocidad de la pertenencia. Entonces, cuando nosotros tenemos pertenencia, entendemos que todo lo que Dios tiene en el cielo es nuestro. Pero luego, todo lo que nosotros tenemos en la tierra es de Dios. Eso es reciprocidad de pertenencia. No porque Dios me lo quite, sino porque yo lo ofrezco a Dios. Porque entiendo que si Dios, todo lo que yo le pido a Dios me lo va a dar. Pero a la vez todo lo que Él me da, si Dios me lo pide, yo se lo voy a ofrecer. Reciprocidad de pertenencia. Cuando esto está en la familia, hermano, en la familia es un hábitat de cosas. Y fíjese lo que produce el hijo pródigo. Voy a usar este ejemplo. El hijo pródigo de la Biblia, aparece este ejemplo, donde el hermano mayor del hijo pródigo se quejaba contra el padre porque le decía al padre: tú no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le dice: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Vos podés disfrutar de lo que yo tengo cuando quieras y con quien quieras. Pero el hijo tenía tanto egoísmo dentro de su persona que él no entendía la generosidad de su padre. Porque él no lo quería gozar con su padre. Lo quería gozar con sus amigos personales. Ahí había egoísmo en el hermano mayor, porque lo que quería el padre, lo quería para él solamente, porque no entendía la reciprocidad de la pertenencia. Entonces, cuando uno entiende esa reciprocidad, comienza a practicarlo, a vivirlo, a entender que lo que tu padre tiene es tuyo y lo que vos tenés también le pertenece a tu padre. Deja de entender, deja de entrar el concepto de propiedad privada, es mío, no me lo toques. Entonces, cuando uno entra en peleas con los padres, comienza a luchar porque esto es mío y esto es tuyo. Y empezamos a luchar en ese concepto. Mire, cuando el concepto está sano de la paternidad, empezamos a entender que todo lo que tenemos es de nuestros hijos. Todo. Eclesiastés aparece Salomón con otra idea trascendental y dice: he visto un mal grande entre los hombres que es este. Un padre que no tiene hijos y sin embargo trabaja y se esfuerza toda la vida. ¿Y para quién será todo lo que tiene? ¿A quién se lo va a dar si no tiene herederos? Sin embargo, toda su vida trabaja y no disfruta de lo que tiene. Y después dice otra cosa. Dice: he visto otro mal grande bajo el sol, que es el siguiente. Personas que viven trabajando y no les dio Dios la capacidad de disfrutar de su trabajo. Y luego cuando el salmista plantea esta idea, la plantea de otra manera. Dice: esta es la bendición, que vos estés en tu mesa sentado y junto a tu mesa esté tu esposa como planta de olivo que está llena de frutos. Y tus hijos son como fruto alrededor de tu mesa. Dice: la cual muestra la bendición de Dios. Eso es la bendición de Dios y eso es prosperidad de Dios. Sentarte en tu mesa con tus hijos y con tus nietos y comer y disfrutar del bien de tu trabajo. Eso es la bendición de Dios. Amén. Entonces, cuando yo descubro eso, empiezo a entender que lo que yo tengo le pertenece a mi hijo. Y cuanto más tengo en la vida, más le va a pertenecer a él. Amén. Y capaz que usted diga: no, pastor, déjeme un poquito. No. Es que él va a ser el dueño de lo que yo tengo.
Pero hay algo que usted tiene que comprender. En el campo espiritual, nuestros hijos reciben esa bendición de nosotros, la reciben en ese campo espiritual. Nuestros hijos van a participar de ese campo espiritual. Hay un padre de la Biblia que es ejemplo, que es Job. Job es un padre ejemplar. Y hay algo que él hacía delante de los ojos de Dios. Cada día Job dice que intercedía por sus hijos por si hubieran pecado. Y cada día Job tenía 7 hijos y por cada uno de ellos hacía un sacrificio especial, por cada uno de sus hijos un sacrificio, por si sus hijos hubieran pecado. Es decir, él no quería que sus hijos se alejaran de Dios, pero si hay algo que hacía, era le daba a cada uno de sus hijos independencia, una casa a cada uno, y cada uno vivía en su misma hacienda con una propiedad propia dentro de la hacienda que le pertenecía, pero todo lo que él tenía le pertenecía a sus hijos. Y cuando él intercedía por sus hijos, todos los días intercedía por cada uno de ellos para que sus hijos estuvieran en santidad y pureza. Ahora bien, un día Dios le quita a todos sus hijos en un solo instante. Imagínense el golpe profundo al corazón de este hombre cuando en un día pierde todo. ¿De qué te sirve la propiedad o la tierra o los animales si no tenés a quien dejárselo? ¿De qué te sirve todo lo que tenés si no tenés con quien compartirlo? De nada, de nada. Te vas a morir y el fisco va a agarrarte todo y te lo va a rematar. Y todo tu esfuerzo de toda tu vida se queda en la nada. Por eso la paternidad es una herencia maravillosa. Cuando Dios te la da, es maravillosa. Por eso dice un pasaje de la Biblia: bienaventurado el hombre que llenó en su juventud su aljaba de hijos. Su aljaba de hijos. Bienaventurado el hombre que llenó en su juventud su aljaba de hijos. Y habla del hombre que se para en la ciudad y alrededor de él se paran sus hijos en la puerta de la ciudad y tienen sabiduría, trayectoria y conocimiento con ellos. Dice, porque no será avergonzado delante de sus enemigos, dice el texto de la Biblia. Eso significa que sus hijos, cuando están alrededor tuyo y están en unidad como familia, tus hijos van a hacer la trayectoria de lo que vos empezaste, de tu imperio, de lo que vos creaste. Tus hijos van a hacer esa trayectoria. Y dice la Biblia más, dice, será como la flecha en manos del valiente, para donde él quiere lo envía. Dice, significa eso que cuando nosotros tenemos nuestros hijos en unidad, allí existe esa capacidad del padre de proyectar a tus hijos hacia el futuro, para donde él quiere. La capacidad del padre de proyectar a sus hijos. ¿Quién tiene ese poder para proyectar a sus hijos? Los padres. Hermano querido, usted tiene ese poder para proyectar a sus hijos. Entonces, cuando usted ve a su hijo desanimado, póngalo en el arco a su hijo, estírelo y comience a proyectar su espíritu hacia donde quiere enviarlo. Y ahí va a ver cómo la proyección de sus hijos va a ir para donde usted quiere. Entonces, cuando un padre tiene el verdadero liderazgo espiritual en la familia, empieza a gobernar en su ámbito familiar. Y en ese gobierno comienza a proyectar a sus hijos hacia el futuro. Amén. Bueno, no le puedo seguir todo lo que está acá, pero Dios tiene muchas cosas para nosotros, hermano, como Padre Celestial. Que aprendamos a compartir, que aprendamos a vivir, que aprendamos a experimentar, que aprendamos a luchar. Porque hay batallas que nosotros tenemos contra el diablo, que no la tenemos porque sea nuestro enemigo. La batalla contra el diablo la tenemos porque es enemigo de nuestro Padre Celestial. Por lo cual, así como heredamos las bendiciones, heredamos los problemas y los enemigos. Pero Dios nos da la capacidad de confrontación. Por eso un hijo que tiene la capacidad de confrontación, uno lo ve luchando y cuando ve a su hijo peleando y batallando, se da cuenta de que su hijo tiene la sangre suya dentro de sus venas. Amén. Cuando un león quiere enseñarle a sus hijos a cazar, ¿sabe lo que hace? Agarra una gacela y la lastima en las patas y luego se la trae y se la deja vivita al lado de los cachorros. Y los cachorros allí la atacan y experimentan cómo cazar la gacela. Ya está herida, pero se la deja ahí para que ellos practiquen. Y entonces los cachorros empiezan a sacar dentro de ellos el gen de cazador.
Y allí es donde atacan a la gacela y la terminan comiendo y aprenden cómo cazar una gacela, aunque ya está herida. Bueno, el diablo sabe, está herido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y lo deja acá para que la iglesia ahora practique. Amén. Nosotros tenemos que practicar cómo atarlo, cómo matarlo, cómo atacarlo. Así es como Dios nos practica a nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros sentirnos fracasados, sentirnos aplastados, sentirnos deprimidos por el diablo, Dios nos mira y dice, este no tiene mi sangre, este necesita aprender lo que hay dentro de su persona. ¿Entiende lo que es la paternidad divina? Entonces, cuando la paternidad divina viene a actuar sobre nosotros, comienza en nosotros un proceso de transformación mental y espiritual. Y eso cambia nuestra actitud hacia la vida. Amén. Ese legado, hermano, si usted lo agarra de Dios, es el legado que le va a dejar a sus hijos. Ese es el legado que le va a dejar a sus hijos. Amén. Un legado de transformación. Por eso Jesús dijo al final de este texto, dice así, donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Jesús comparte la habitación de la eternidad. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar un lugar para ustedes. Esto está en otro pasaje de la Biblia. Él habla de compartir con nosotros ese espacio que Él nos creó, para que nosotros vivamos en victoria. Amén. Este es un tiempo para levantarse, para vivir en bendición, para vivir en un ámbito familiar sano, para cambiar los conceptos de paternidad, para formar un legado, un linaje, un nombre. Por eso dice Efesios, en Él toma nombre toda familia. Si nos hemos peleado con los hijos, si tenemos una frisura entre padres e hijos o entre hijos y padres, si nosotros hemos destruido y hemos renegado de nuestro apellido por causa de las cosas que han pasado, hermano, Dios tiene que sanarnos ahí, sanar tu espíritu, sanar tu alma, sanar tu nombre, sanar tu familia en ese lugar. Si en tu espíritu ha entrado rebeldía contra tu familia por las cosas que te han pasado, Dios necesita entrar ahí a sanar. Ese es el lugar donde Dios necesita sanarte. Porque ahí donde hay una frisura en tu alma, si tu padre en lugar de bendecirte, te pasa como Noé, te maldijo en la vida, porque estaba enojado, porque algo le hiciste o quizás porque era una mala persona. Mire, usted hoy en Cristo Jesús tiene la posibilidad de tener un Padre Celestial nuevo. Por eso dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y Él nos recoge como si fuésemos huérfanos. Y a partir de Dios, nosotros tenemos una nueva paternidad espiritual sobre nuestras vidas. Y a partir de esa nueva paternidad tenemos herencia en Dios, hermano. Y eso es lo maravilloso, que Dios cambia mi espíritu porque pone el espíritu del Padre sobre nosotros. Todo esto está en las manos de Dios para nosotros, hermano. Entonces, usted puede cambiar su concepto de padre, su forma de criar, su forma de educar, su forma de respetar, su forma de honrar, su forma de proyectar sobre sus hijos, hermano. Todo esto Dios tiene para nosotros en este día del Padre. Dios necesita sanarnos, porque la mayoría de nosotros viene de un hogar donde la paternidad no fue muy clara, ni muy espiritual, ni muy proyectadora. Al contrario, muchas de las paternidades lo único que hacen es destruir, pisotear, aplastar. Pero cuando uno descubre que arriba hay un Padre que nos ama realmente, que nos protege, ese Padre cambia nuestra paternidad. Y eso es lo que esta mañana tenemos que hacer. Dejar nuestra vieja herencia que tenemos corrupta y destruida y adoptar una herencia nueva que viene de Dios. Una herencia maravillosa de un Dios que nos ama, que quiere proyectar su gloria a través tuyo, que quiere proyectar su autoridad a través nuestro, que quiere proyectar su estirpe, su forma de caminar, su forma de moverse a través tuyo, que la gloria de Dios se refleje en tu vida. Pero para eso Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él, que liguemos nuestro espíritu en obediencia a Dios, en sujeción,
Cuando uno lee Juan 17 se da cuenta todos los conceptos de Jesús donde Él se sujeta al Padre, obedece al Padre, hace lo que el Padre quiere, agrada al Padre, glorifica al Padre. Entonces la gloria del Padre se refleja sobre Jesucristo. Hermano, cuando nosotros obedecemos y glorificamos a Dios y honramos a Dios con nuestra vida, la gloria del Padre se refleja en tu persona. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Yo le voy a pedir que ponga su mano en el corazón. Tanto hombres como mujeres, ponga su mano en su corazón, por favor. Quizás usted tenga una rebeldía, un enojo en su familia, en su espíritu. Un enojo en su persona. Un recuerdo que le duele más que agradarle de su paternidad. O tal vez usted no tiene ningún recuerdo de su paternidad, porque se crió solo. Pero Dios quiere darte en tu espíritu y que vos descubras que en Dios tenés un Padre que te ama. Un Padre que quiere llenarte de gloria, de autoridad, de poder. Un Padre que te quiere dar linaje. Que vos puedas proyectar todo eso que recibís de Dios sobre tus hijos. Que te dé la capacidad de sanar las relaciones con tus hijos. La capacidad de proyectar lo que vos aprendés en la vida de tus hijos. Esa capacidad de contar las experiencias, de escribirlas, de colocarlas en alguna manera para que a tu hijo le lleguen. Esa capacidad de marcar una historia en tu familia que viene de parte de Dios. Lo primero que Dios necesita hacer es sanar tu espíritu. Por eso le pido que ponga su mano en su corazón. Padre del cielo, te doy gracias esta mañana por esta palabra que sana la vida. Quiero rogarte que tú sanes nuestros corazones. Sana los recuerdos, aún los dolores, Señor. Sana aquellas partes de nuestro ser donde hay bronca, donde hay resentimiento, donde hay recuerdos que no quisiéramos tener, donde hay heridas del alma que están tapadas, que ni siquiera las queremos recordar. Te ruego que tú sanes adentro de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros recuerdos, Señor, nuestras emociones, y que en esta mañana tú coloques dentro de nosotros una nueva herencia espiritual, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ver la paternidad. Que coloques en nosotros una capacidad de formar en nuestros hijos personas loables, personas llenas de gracia, llenas de amor, llenas de agradecimiento, personas que sientan que lo que nosotros tenemos les pertenece. Oh Dios, ayúdanos a proyectar nuestra vida a través de nuestros hijos. Danos esa capacidad de ser buenos padres. Señor, que tu mano poderosa nos abra las puertas. Señor, danos esa capacidad de proyectar a la vida de nuestros hijos para que no fracasen, para que no se alejen de Dios. Ser líderes espirituales, oh Dios, en esta vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Amén.